leído porque este es así como muy conocido. El Consolador de Roma, escrito por Jerónimo Galda, o ¿alguien sabe qué significan las siglas OFM? Orden de Frailes Menores, efectivamente. Es decir, este autor no es del oratorio, es un franciscano, es un fraile franciscano. Vamos a encontrar muchas biografías que no son escritas por oratorianos, y este es el caso. ¿Por qué? Bueno, porque a este señor, que algún día conoció por otro medio uno de estos textos anteriores y la vida de San Felipe, le impresionó tanto que se puso a investigar. Y finalmente, chicos, esa es mi pretensión. Si a nosotros de verdad nos impactó la película de San Felipe Neri, pues esa es mi invitación para decir, pues yo quiero conocer más. Y conociendo más te vas a dar cuenta de detalles, vas a decir, pues así no era la cosa. Bueno, a ese señor le pasa lo mismo, y él le da este calificativo con el que titula su nombre, Consuela a Roma. ¿Por qué consuela a Roma a Felipe? No porque fuera un paternalista así apapachador y todo, sino más bien se va directamente a la miseria humana y entonces les da alternativas para que puedan crecer espiritual y humanamente. Porque además, recuerden que está en un siglo que está renaciendo intelectual, artística y culturalmente, política y también eclesiástica, que lo vamos a ver más atrás. Pero él se va por otro lado. Su consuelo no es así meramente piadosito, no, va por otro lado, y lo vamos a escoger en este texto. Este es un texto que escribió un padre de Puebla, del oratorio de Puebla. Yo no sé si ustedes, los de Puebla, conocen este texto, que le titula el Espíritu del oratorio de San Felipe Neri, del padre Gaspar. Él recoge, sobre todo, toda esta forma de piedad y espiritualidad filipense que se vivía desde los orígenes y que se fue llevando a los oratorios que se fundaron en otros países y que se pretendía que se diera a conocer esta forma de devoción, porque además, esto que voy a decirles seguramente es conocido para todos. Si ustedes le preguntan a cualquier persona que vaya a nuestros templos, oye, ¿tú conoces a San Felipe Neri? Si no es del oratorio, te van a decir, ¿y ese para qué sirve? ¿No? O ese que hace, ¿quién es? Seguramente. Entonces, los padres del oratorio de Puebla, de que es este texto, pues querían eso, ¿no? Extender esa devoción. Y no solamente la devoción, sino el conocimiento de este personajazo. Entonces es un texto que probablemente lo tengan los padres del oratorio. De ustedes, chicos de Puebla, pregúntenles dónde está ese texto. ¿Sí lo tienen? Sí. Perfecto. El anecdotario. Entonces, y ese seguramente es un texto que leen en su oratorio. Para darles como la introducción a la bienvenida de los que vienen. Exacto. Luego tenemos otro, el padre Finotti. El padre Finotti es un padre italiano del oratorio de Bologna que ha escrito varios textos sobre San Felipe. Este es uno de los más conocidos, el profeta de la alegría cristiana. Todos estos textos del Ritrero están escritos en italiano, su lengua original, pero ya están en español desde hace muchos años. Y también tenemos nosotros acceso a ello. Esto nos enriquece también porque finalmente es otra forma de expresar esa misma historia. Y fíjense que algo curioso pasa con estos textos. Vamos a encontrar textos escritos por sacerdotes del oratorio, escritos por otros religiosos, escritos por hombres y escritos por mujeres. Y cada uno tiene una visión diferente. Yo, en algunas investigaciones que he hecho sobre espiritualidad femenina, es decir, de las mujeres que escriben, he descubierto que, como bien lo dicen las mujeres, ¿verdad?, que tienen su sexto sentido, tienen una sensibilidad especial para describir una experiencia mística. Y entonces ellas redescubren en San Felipe cosas que aparentemente en nuestra sociedad machista en la que crecimos podríamos decir, ay, pues eso es como de mujeres, ¿no? Eso es demasiado sensible, eso es como muy, no sé, raro. Pues no. Es la percepción de una mujer y a mí me parece muy bueno que a través de los ojos de alguien que percibe las cosas de manera diferente a los hombres hablando de género, puede expresar una experiencia vivida por un hombre, que eso es lo interesante. Porque a lo mejor, si hablara de su propia experiencia, pues diría, bueno, ok, qué bonito, que has trabajado tu espiritualidad, que tienes esas expresiones, pero
que expresen con sus propias palabras la espiritualidad de alguien que ha sido modelo también para ellos, pues es algo genial. Entonces, regresando al padre Finotti, bueno, pues él hace también este recuento, ¿verdad? Se da la tarea de expresar su propia experiencia en torno al conocimiento de San Felipe. También existe este texto, que no sé si alguien lo ha leído. Personalmente, quiero compartirles que este es mi texto favorito. Marion Trevor es una escritora inglesa del siglo XIX que curiosamente, fíjense, les voy a platicar esto rápido. Marion Trevor comienza escribiendo la vida de Newman, porque era inglesa también y porque sabía que era un personaje también enigmático y además de inteligentísimo y vasto en todo lo que hace. Al descubrir que Newman se convierte y que además se adhiere al oratorio porque lo impresionó un personaje italiano, pues entonces da la tarea de investigar a ese personaje italiano y entonces surge este texto, que es el apóstol de Roma. Ella tiene algo muy similar a lo de Capicelato, tiene una habilidad para hacer conexiones históricas con personajes que pueden irnos ayudando a entender este vuelco que le dio Felipe a todo su ambiente. Yo este se los recomiendo ampliamente, no es un libro muy grande, pero sí nos da información de las relaciones sociales, incluso políticas, en las que estaba San Felipe, porque a lo mejor creemos que San Felipe solamente pues era un hombre que se la pasaba confesando, que lo hacía por supuesto horas y horas y encerrado en su templo. Pues no, San Felipe también tenía sus relaciones. ¿Por qué? Porque como viene de una familia noble, ya desde Florencia, es decir, desde que ya su familia se establece en Florencia, ellos comienzan a tener relaciones con otras personalidades y que después le permiten que en Roma él se relacione también. Porque precisamente Capicelato dice que San Felipe Neri cuando llegó a Roma no sabía ni a qué iba. Él no llegó así diciendo yo voy a llegar aquí, voy a hacer 1000 cosas y ahora voy a transformar. No, él no sabía ni a qué iba. Él quería salirse de ese ambiente para encontrarse, para saber cuál era la emoción del espíritu que lo estaba empujando. Entonces, lo que se encuentra en Roma tal vez no era lo que él esperaba. Quizás sí, porque ya tenía la visión, pero al ver directamente, pues ya era otra cosa. Porque vivir en Florencia no es lo mismo que estar en Roma, y mucho menos en ese tiempo. Entonces, Marion hace esta investigación, porque precisamente es una de las autoras que cita, que sí tiene fuentes ahí expresas de dónde saca su información. Entonces, este es el libro que yo les recomiendo. Luego, hay otro libro que se titula Felipe Neri, el Bufón de Dios, de Walter Lee, que, fíjense, esto es muy curioso. Este autor es un pastor evangélico alemán. Este libro lo tradujo el padre Carlos, que hace varios años, ¿no? Y aquí tenemos otra visión. Imagínense, un pastor protestante hablando de un santo católico. ¿Qué se puede imaginar que dice alguien que pues, probablemente no está inmerso en esta devoción que tenemos los católicos por la santidad de algunos personajes? Pues realmente, si lo leen, no sé si el oratorio de San Pablo ya tenga ejemplares de esto, se van a encontrar con varias sorpresas porque también presenta una figura de San Felipe fuera de lo que. No les voy a contar mucho para que vean, me vayan viendo como que cuál libro quieren leer o cuál van a ir a buscar después. Pero lo importante es que sepan que los padres del oratorio, de los oratorios, han buscado acrecentar esta cultura histórica y espiritual de nuestro fundador. Luego les presento otro libro que es muy pequeñito, Felipe Neri, la seriedad de un santo festivo del padre Alessandro Pronsato. Pronsato es un sacerdote preciosano, él no es oratoriano. Él es un escritor muy afamado también por la forma y narrativa que tiene en sus textos y se da la tarea de expresar, y fíjense el contraste, la seriedad de un santo festivo. Para todos aquellos que proclamamos la alegría de San Felipe y nos arrogamos con todo esto, yo les recomiendo eso.
para que vean por dónde va el tema de la alegría, porque la alegría no solamente son gritos y patadas. La alegría de San Felipe, incluso ahí y en otros textos, está asignada como una alegría santa o divina. Tendríamos que ver arriba, ya se mejor. Tendríamos que descubrir a qué se refiere esta expresión de la alegría divina. O sea, no es que sería muy lindo, ¿verdad? No es eso, sino hay algo que nos podremos descubrir y ese texto nos puede ayudar a entender por dónde va la alegría cristiana filipense. Otro texto, uno que escribió el padre Ramón Mas, que también está gozando de la presencia de Dios, del oratorio de Albacete, es la tarea de realizar un compendio, diría yo, de textos a los que llama la figura del Espíritu y la obra. Entonces él va sacando extractos, que va haciendo conexiones con ellas de la vida de Felipe y hace unas regresiones muy interesantes porque presenta como algo que pasó en San Felipe y luego como que lo actualiza y luego regresa y así nos vamos. Este es un libro también muy interesante que nos puede también dar un panorama general de su vida. Perdón. De todos modos, digo, a lo mejor me va a preguntar, ¿y si existen esos libros? Claro que sí, yo traigo todos. Porque si ahí no es cierto, a ver dónde está. Sí, sí están todos esos libros. Entonces, si después físicamente alguien quiere verlos, los vamos a hacer, se los puedo prestar. Pero vámonos ya a la siguiente. Otra biografía que esa es una de las que quizá todos han leído, ¿verdad? Quizás de las primeras que leyeron todo el mundo cuando ingresó al oratorio. Es este texto del padre Paul Tours, alemán del oratorio de Age, que también hace una descripción muy bonita. Esta sí se me hace así bonita, suavecita, que la entiendes bien rápido y la degustas, ¿no? Y que te va haciendo como interesarte. El fuego de la alegría de Paul Tours. Y se lo ves ya también. Digo, a lo mejor tampoco a esta distancia lo ven, ¿verdad? Pero es este texto. Bueno, luego hay otro texto que es una mezcla como de novela, en la narración que hace, que se llama La conquista de la libertad. Juan Pérez de Guido es un escritor laico que se encuentra también una vez con esta imagen de Felipe y entonces empieza a escribir una versión, que se diría es una versión de la imagen de San Felipe de sus obras. Entonces, para los que les gusta la novela, aquí se van a deleitar porque va contando anécdotas que obviamente se le echa como de su cosechita, ¿no? Y eso pues, también es rico, digo, si ya leímos algo más de San Felipe y encontramos algo así como que no nos cuadra, bueno, entendamos que lo que él pretende es hacer una novela histórica, por decirlo así, de la vida. Pero también es muy interesante porque está escrita por alguien que es laico. Precisamente este señor no es muy religioso, porque a lo mejor los que sí están muy inmersos en todo el tema de la espiritualidad de la iglesia, pues tienen más como esos toques. Pero bueno, sin embargo es muy interesante este texto, que ojalá también